Listo, ya. Buen día, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la serie de exposiciones que tenemos para la parte teórica y la semana que viene vamos a continuar con la parte práctica. Y el día de hoy vamos a ver la parte de vías respiratorias inferiores en cuanto a su anatomía y algunas particularidades. ¿De acuerdo? Mi nombre es Paul Tine de la Cruz, soy ayudante, ya me conocen. Ayer estuvimos les dicté la parte de cerebro. Y bueno, pues hoy día vamos a ver la parte de las vías respiratorias inferiores que va a incluir a la tráquea hasta los alvéolos, ¿ya? Entonces, vías respiratorias inferiores en pulmón, ¿a qué nos vamos a referir? ¿Ya? A ver, esto de acá, ya. Cuando nosotros hablamos de las vías respiratorias en general, ¿de acuerdo? En vías respiratorias, vamos a tener en cuenta dos cositas, ¿de acuerdo? Vamos a tener las vías respiratorias superiores, ¿de acuerdo? Superiores e inferiores, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de las vías respiratorias superiores, vamos a estar hablando desde la entrada de la narina, por donde va a empezar a entrar el oxígeno, entra a la cavidad nasal, pasa por la parte de la faringe, ¿de acuerdo? Va a estar en comunicación con la nasofaringe, con la bucofaringe y con la laringofaringe, ¿de acuerdo? Todo este recorrido va a conformar nuestras vías respiratorias superiores. ¿Hasta dónde va a empezar? Vamos a decir que son las vías respiratorias superiores. Algunos autores mencionan que va a ir desde la narina, ¿de acuerdo? Desde acá, desde la narina, lo voy a colocar acá, narina, que es la entrada de la cavidad nasal. Desde la narina va a entrar por la faringe, ¿de acuerdo? Y llega hasta la laringe, ¿de acuerdo? Ahí llega, o sea, llega hasta la laringe, ¿de acuerdo? Y hay otros autores que mencionan que en realidad es hasta donde inicia el cartílago epiglótico, ¿de acuerdo? Y solamente es en la entrada de la laringe. Pero hay otros autores que mencionan que, como les mencioné, y es lo más aceptado, que incluye la laringe más como parte de las vías respiratorias inferiores, es decir, sería por encima, hasta por debajo, a este nivel, por debajo del cartílago cricoides, ¿de acuerdo? Cricoides. O sea, ese sería el límite inferior, ¿de acuerdo? Entraría toda la cavidad nasal, la faringe y también la laringe, ¿ya? En cuanto a las vías respiratorias inferiores, ¿desde dónde a dónde va a ir? También va a tener una clasificación que va a estar variando. Algunos mencionan que empieza desde acá, desde el cartílago epiglótico, y va a ir hasta el alvéolo, ¿ya? Pero lo que les voy a mencionar es lo que está más aceptado y que empieza a partir del primer cartílago traqueal, o sea, el primer cartílago desde la tráquea, hasta los alvéolos. Hasta los alvéolos, ¿de acuerdo? Esa vendría a constituir nuestras vías respiratorias inferiores, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el recorrido, el trayecto, las relaciones anatómicas que vamos a encontrar nosotros en la tráquea y hasta llegar a los alvéolos, ¿ya? A ver, entonces, dicho esto, hecha esta pequeña presentación y aclaración con respecto a qué son las vías respiratorias inferiores, o a qué nos referimos en anatomía con las vías respiratorias inferiores, vamos a ver que empieza con la tráquea, o también denominada por algunos como traquearterias, ¿de acuerdo? Esta tráquea o traquearteria es un conducto semirrígido, elástico y fibromúsculo cartilaginoso, por el cual va a estar discurriendo el aire que nosotros inspiramos y el aire que nosotros expiramos, ¿de acuerdo? Entonces, esta va a ser la porción del conducto aéreo que se va a hallar entre la laringe, acá arriba, ¿de acuerdo? Como lo habíamos mencionado, que se va a hallar entre la laringe y la bifurcación, ¿de acuerdo? La bifurcación de la tráquea en los bronquios, a cada lado, derecho e izquierdo. Entonces, ese va a ser nuestro límite, ¿de acuerdo? ¿Dónde nosotros vamos a encontrar a la tráquea? La tráquea es un órgano impar, es un conducto impar, que va a estar en la línea media, ¿de acuerdo? En la línea media externa, media axial, que va a ser simétrico a cada lado, ligeramente simétrico, ya un poco torsionado, quizás hacia el lado izquierdo, por los movimientos ventilatorios, ¿ya?
Este es un órgano que va a estar situado en la parte inferior y anterior del cuello y luego va a estar cubierto por detrás por el esternón, ¿de acuerdo? Es un órgano retroesternal, ¿ya? En cuanto a los límites, como les mencioné, va a empezar, va a, va a iniciar por debajo de la laringe y va a ir hasta abajo a la bifurcación traqueal, pero a nivel vertebral, o sea, las relaciones hacia las vértebras, a este nivel, vamos a decir que la tráquea va a iniciar más o menos a la altura de entre C6 o C7, ¿de acuerdo? Por eso lo coloqué acá. Va a iniciar a nivel de C6 o de C7, que vendrían a ser las vértebras cervicales, cervical 6 y cervical 7. ¿Y hasta dónde van a ir? Va a ir hasta la bifurcación, que esa bifurcación se da a nivel del cartílago, a nivel de las vértebras torácicas, T3 o T4, a ese nivel, ¿de acuerdo? Entonces ese va a ser su límite posterior con relación a las vértebras. Bien, con respecto a otras características que debemos de tener en cuenta, es que esta estructura, ¿de acuerdo? Esta tráquea, como lo había mencionado, al al clasificarse o al definirse como un conducto semirrígido y elástico y fibromúsculo cartilaginoso, ¿qué significa? Que es bastante flexible, ¿de acuerdo? Entonces, las dimensiones que voy a mencionar en un momento no son dimensiones estáticas, es decir, que no son dimensiones que van a estar así a rajatabla, sino que por las características mismas de este conducto semirrígido pueden o elongarse o pueden comprimirse, ¿ya? Comúnmente se dice que va a tener una longitud variable en el hombre de 12 centímetros aproximadamente y en la mujer de 11 centímetros, ¿de acuerdo? El diámetro transverso de esta tráquea va a ser aproximadamente entre 18 a 22 milímetros y el anteroposterior va a ser entre 14 a 18 milímetros, ¿ya? Entonces, con lo mencionado antes, por ejemplo, cuando nosotros estemos estirándonos, cuando retraemos el cuello hacia la parte posterior, ¿qué va a suceder? El cartílago va a tender a aumentar de tamaño. Y en sentido inverso, cuando nosotros retraemos el cuello o llevamos la barbilla hacia la parte del esternón, lo que va a suceder con la tráquea es que va a tender a reducirse un poco en sus dimensiones, en su longitud, ¿ya? Eh, esta imagen que he colocado acá, esta imagen, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, he dicho que es un conducto y por eso no lo defino como un cilindro, es porque en realidad no es un cilindro, sino que es como una especie de cono trunco, ¿de acuerdo? Como un cono trunco, en el cual la parte del diámetro superior va a ser menor que el diámetro inferior, ¿ya? El diámetro inferior va a agrandarse o va a aumentar de tamaño justamente porque a ese nivel va a empezar la bifurcación en los bronquios derecho y en el bronquio izquierdo, ¿ya? Entonces, esa generación de bronquios va a dar pase a otra serie de ramificaciones que nosotros vamos a ver, ¿ya? Acá esta parte de cilindro aplastado, lo vamos a mencionar con respecto a cómo se va a ver en un corte transversal, ¿ya? Acá tenemos un corte transversal de la tráquea, ¿de acuerdo? En el cual estamos viendo que va a tener en la parte posterior una relación muscular, ¿ya? Esta relación muscular genera, que tiene con el esófago, genera que en la parte posterior sea aplastado, ¿ya? Y en la cual nosotros vamos a poder ver a lo largo de la tráquea vamos a ver dos impresiones importantes que van a dejar dos estructuras anatómicas. Va a ser una, la impresión aórtica, que va a ser la impresión que genera cuando el callado de la aorta pasa por encima del bronquio izquierdo y por la relación que tiene, por la relación lateral izquierda que tiene con la tráquea, va a generar esa compresión a la cual nosotros vamos a llamarla, o generalmente se le conoce como la impresión aórtica. En la parte superior, ¿ya? En la parte superior, a este nivel más o menos, a nivel del segundo y el quinto cartílago costal, acá, perdón, cartílago costal, cartílago traqueal, a este nivel se va a encontrar la tiroides, o mejor dicho, el lóbulo tiroideo, ¿ya? Este lóbulo tiroideo, el lóbulo tiroideo izquierdo, para ser mucho más precisos, lo que va a generar es que por la relación y por el volumen, por el gran volumen que tiene el lóbulo tiroideo, va a generar que se comprima y genera una especie de escotadura, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, en la imagen que ustedes tienen, se genera justamente esas pequeñas depresiones. Se trata de buscar una imagen en la cual se pueda evidenciar justamente las impresiones que dejan estas dos estructuras en su trayecto, ¿ya? Entonces, las impresiones aórticas e impresiones tiroideas son las que debemos de recordar.
Otra cosa importante que debemos a recalcar sobre la tráquea es en cuanto a su dirección. ¿De dónde a dónde va a ir? La tráquea, como estamos viendo en esta imagen de acá, lo que estamos viendo es que la tráquea no es completamente vertical, ¿ya? No es vertical, sino que va a ir desde la parte anterior hacia la parte posterior y hacia la parte inferior. Entonces tiene una dirección posterior-inferior, ¿ya? Una dirección posterior-inferior oblicua, abajo y atrás. Acá estas dimensiones que he colocado, superior, horquilla external e inferior, son con respecto a la piel, ¿ya? Son con respecto a la piel. ¿Qué tan profundo se encuentra desde la piel hasta el cartílago, hasta donde empieza la tráquea? Entonces, si nosotros medimos desde la piel hacia la tráquea en la parte superior, vamos a ver que esta va a medir aproximadamente 18 milímetros, perdón. Y a nivel de la horquilla external, a este nivel, vamos a ver que la relación con la tráquea va a ser más o menos de 45 milímetros aproximadamente. Se dan cuenta que conforme va descendiendo la tráquea, va a ir yendo hacia la parte posterior. Y en la parte inferior, lo que nosotros vamos a ver, ¿ya? Va a ser que va a ser mucho más profundo, ¿de acuerdo? Mucho más profundo. Inferior me refiero a la bifurcación traqueal, ¿ya? A nivel de la bifurcación traqueal vamos a ver que va a ser mucho más grande la longitud desde la piel hacia el último cartílago traqueal, ¿ya? Que va a ser aproximadamente de 7 centímetros. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora vamos a mencionar una cosita que quiero mencionarles. La relación que va a tener la tráquea en la parte superior, como les había mencionado, va a ser con la laringe, ¿ya? Y el último cartílago con el cual se va a encontrar es con el cricoides, ¿de acuerdo? Este vendría a ser nuestro cricoides, que vendría a ser su límite anatómico más preciso. Y en la parte inferior he colocado este nombre, que es la carina traqueal. Es importante porque a partir de la carina traqueal es que va a empezar la bifurcación de los bronquios, ¿ya? En un momento les voy a dar un par de detalles más con respecto a la carina traqueal, pero si nosotros vemos en esta imagen, ¿ya? Vamos a ver que internamente va a tener un pliegue. Lo vamos a ahondar más adelante un poco más, ¿ya? Con respecto a la estructura interna propia de la tráquea, ¿qué es lo que vamos a ver? Va a estar compuesta por dos túnicas, ¿de acuerdo? Estas túnicas va a ser una túnica externa, ¿de acuerdo? Una túnica externa a la cual tiene características fibrosas y cartilaginosas, la cual le va a dar justamente esa estructura rígida, ¿de acuerdo? Le va a dar el armazón del conducto traqueal. Y luego vamos a tener en la parte interna, esta, que va a ser la túnica interna, ¿de acuerdo? La túnica interna que va a estar constituida por mucosa, ¿de acuerdo? Mucosa, principalmente mucosa, en la cual también se van a presentar una serie de pequeñas glándulas que se van a encargar de secretar el moco, ¿de acuerdo? Se va a encargar de secretar moco a nivel de las vías respiratorias inferiores. Ahora, ¿qué es lo que debemos de recordar, debemos de tener en cuenta con respecto a la estructura? Bueno, que esta va a estar constituida por anillos cartilaginosos, que son aproximadamente entre 15 a 20 anillos cartilaginosos, contando desde el primero hasta la carina traqueal, ¿de acuerdo? Son entre 15 y 20 anillos cartilaginosos. Ahora, estos anillos cartilaginosos no son cartílagos únicos, o sea, no son solamente un solo cartílago. Pueden presentarse en diferentes formas, pueden presentarse, como lo estamos viendo en esta imagen, puede haber la unión de dos cartílagos y pueden juntarse, puede haber la unión de tres cartílagos, o puede haber la comunicación entre cartílago y cartílago, ¿ya? Quiero que tengan en cuenta eso, que el cartílago en la tráquea no es como una bandeleta, sino pueden tener ciertas uniones o comunicaciones una con otra, ¿ya? Ahora, con respecto a los cartílagos, ¿de acuerdo? Estos cartílagos traqueales, si nosotros somos observadores, si se dan cuenta, son observadores, vamos a ver que entre cartílago y cartílago vamos a encontrar un pequeño ligamento. A este ligamento se le conoce como el ligamento anular, ¿de acuerdo? Ligamento anular va a ser la comunicación que se va a encontrar justamente entre cartílago, perdón, entre anillo traqueal y anillo traqueal, ¿ya? ¿Listo? Bueno, también se le denomina como anillo membranoso, ¿no? Luego vamos a tener las fibras musculares, ¿de acuerdo? Estas fibras musculares son fibras que se van a encontrar en dirección transversal, ¿ya? En esta dirección van a ir desde un extremo al otro extremo, en este sentido, de los cartílagos traqueales, ¿de acuerdo? De los cartílagos traqueales. Van a ir de un punto a otro punto. Este músculo, al insertarse en su extremidad, cuando va a haber una broncoconstricción, lo que va a generar es que el músculo va a retraer esos extremos y va a reducir la luz de la tráquea. Por otro lado, cuando hay una
broncodilatación, esos músculos tienden a dilatarse y lo que van a generar es una expansión con respecto a la luz de la tráquea, ¿ya? Otra cosa que se me estaba escapando es que el anillo, de acuerdo a los anillos cartilaginosos, como estamos viendo, no tienen la forma de un anillo normal o convencional, que es cerrado en un círculo, ¿cierto? Sino tienen la forma de una herradura, ¿de acuerdo? Tienen la forma de una herradura. No es un anillo completamente cerrado, es un anillo, bueno, es un anillo entre comillas, que va a estar cerrado en la parte posterior por músculo, pero en realidad el cartílago tiene la forma de una herradura propiamente, ¿ya? Quiero que recuerden eso porque a veces piensan o el alumno confunde de que es un cartílago completamente cerrado, ¿ya? Con respecto a la túnica mucosa, que va a estar constituida por glándulas, va a tener glándulas, las cuales se van a encargar de la secreción de moco. Esta parte de la túnica mucosa va a estar constituido por un epitelio bastante particular, que es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, por el cual va a estar secretando el moco, ¿ya? Bien, como les había mencionado hace un momento, ¿ya? Hace un momento, con respecto a la dirección y a la relación superior y a nivel de la horquilla external, podemos dividir a la tráquea, ¿de acuerdo? Vamos a poder dividir a la tráquea en dos porciones, una porción superior y una porción inferior. La porción superior también se le conoce comúnmente como la porción cervical de la tráquea, y la porción inferior, es decir, por debajo de la horquilla external hacia el punto donde van a empezar a bifurcarse en los bronquios, va a denominarse la porción eh, torácica, ¿de acuerdo? Entonces, con ello en mente, debemos de recordar que las porciones cervicales, la porción cervical, acá está, la porción cervical va a tener relaciones con algunas estructuras que nosotros vamos a encontrar conforme va dirigiéndose hacia la parte inferior, ¿de acuerdo? En adelante, en la parte anterior, mejor dicho, en la parte anterior, vamos a ver que va a estar cubierto por, no solamente por piel, ¿de acuerdo? Eso es lo más superficial, pero lo que está en estrecha relación con la tráquea va a ser la fascia subcutánea con los músculos cutáneos del cuello, que es un músculo que va a estar cubriendo completamente todas las estructuras del cuello, que es un músculo bastante delgadito, ¿ya? Lo van a ver en la parte de cuello. También va a estar en relación con la fascia cervical profunda, con el músculo esternotiroideo, que es este de acá, este músculo esternotiroideo que va a ir justamente desde el esternón hasta el cartílago tiroides, ¿de acuerdo? Ese es el músculo esternotiroideo. Los esternotiroideos y también va a estar en relación con la fascia pretraqueal, que es una estructura que va a estar justamente por delante de la tráquea, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener también como relación a la arteria tiroidea de Neubauer, siempre y cuando exista. A esta arteria también se le conoce como la arteria tiroidea IMA o de Neubauer, ¿ya? Luego, en la parte más inferior, vamos a tener a las venas tiroideas inferiores. Estas venas van a ir justamente desde la glándula tiroides, van a estar en relación acá con la tráquea, y van a desembocar cada una en las venas brachiocefálicas, ¿de acuerdo? Van a desembocar en cada una. Luego vamos a ver que también va a estar en relación con el tronco venoso brachiocefálico y con el istmo de la tiroides. El istmo de la tiroides es justamente esta pequeña porción que va a estar comunicando ambos lóbulos tiroideos, ¿ya? No olvidemos la relación que tiene el lóbulo tiroideo izquierdo entre el segundo y el quinto anillo traqueal, ¿ya? Es importante recordar porque se genera la impresión en la tráquea. Luego, a nivel posterior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el tejido alveolar propio de la relación también que va a tener un poco con el pulmón. Vamos a tener el esófago, acá está, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ¿en qué estaba? Ah, ya. Va a estar en relación también en la parte posterior con el esófago, que es justamente el esófago va a tributar ciertas fibras musculares a la parte muscular de la tráquea, ¿de acuerdo? También vamos a tener en cuenta el espacio prevertebral y la columna vertebral que va a estar en relación, pero en las regiones más profundas, ¿ya? De forma lateral, también vamos a ver que va a estar relacionado, pero ya superficialmente con la piel, pero lo que está estrechamente en relación con la tráquea van a ser los lóbulos tiroideos, ¿de acuerdo? Los lóbulos tiroideos y el paquete básculo nervioso del cuello. ¿Cuál es el paquete básculo nervioso del cuello? Va a estar constituido por la carótida común, la carótida primitiva, la vena yugular, ¿de acuerdo? Vamos a tener a la vena yugular, también vamos a tener entre estos dos vasos, entre la vena yugular
la carótida primitiva o la carótida común, vamos a tener a este nervio, que es el nervio vago, o el décimo nervio craneal, que va a tener su recorrido justamente entre estos dos vasos, ¿de acuerdo? También vamos a ver que va a estar relacionado con los nervios laringeos recurrentes que van a emitirse a partir de estos, de los nervios vagos, que van a ir justamente por debajo, uno por debajo del callado de la aorta y el otro por debajo de la arteria subclavia, ¿de acuerdo? Que van a ir a diferente lado. Esta es la relación con respecto al lado derecho. Recordemos que en el lado derecho la arteria recurrente va a pasar exclusivamente por debajo de la arteria subclavia, pero en el lado izquierdo está la recurrente que va a emitir el vago izquierdo va a pasar por debajo del callado de la aorta, ¿ya? No olviden esa diferencia en cuanto a la emergencia de los nervios laringeos recurrentes, ¿ya? En cuanto a la porción torácica, como lo había mencionado, va a tener una ubicación más profunda que va a estar en relación sobre todo con el mediastino posterior, ¿de acuerdo? Va a tener relación con el mediastino posterior. ¿Qué estructuras van a estar relacionándose aquí? Va a estar relacionándose el tronco arterial brachiocefálico, ¿de acuerdo? El tronco arterial brachiocefálico que lo tenemos acá, a nivel, en la derecha, claro está. También vamos a tener a la arteria carótida común, pero en el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, si lo relacionamos con arterias propiamente, van a ser el tronco brachiocefálico a la derecha y la arteria carótida común a la izquierda, ¿ya? También va a estar en relación con la arteria tiroidea IMA, con los nódulos linfáticos, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que vendría a ser este acá, el tronco venoso brachiocefálico, va a estar en relación con los músculos esternotiroideos, con el esternón propio y con el callado aórtico, que va a darse a este nivel, ¿de acuerdo? El callado aórtico, ¿ya? En la parte posterior va a estar únicamente y exclusivamente relacionado con los plexos que se van a generar en esa región y también con el esófago. Lateralmente, ¿de acuerdo? Va a haber una diferencia en cuanto al lado izquierdo y al lado derecho. En el lado izquierdo va a estar en relación con la pleura mediastínica izquierda, ¿ya? Acá tenemos la pleura mediastínica izquierda a este nivel. Va a estar en relación con el nervio laringeo recurrente izquierdo. Va a tener relación también con el callado de la aorta y con el conducto torácico que vendría a ser este de acá, el conducto torácico, ¿de acuerdo? Por donde va a estar discurriendo la linfa provenientes de tanto de la cavidad abdominal como de la cavidad torácica, ¿ya? Al lado derecho que vamos a tener las pleuras mediastínicas derechas, ¿de acuerdo? Vamos a tener a la vena cava superior, en el cual la relación justamente que se va a dar entre la tráquea y la vena cava superior, va a haber un pequeño espacio, una pequeña fobia, a la cual se le conoce como la fobia de Baretti, ¿de acuerdo? Fobia de Baretti. También va a estar en relación con la vena ácigos, ¿de acuerdo? Con la vena ácigos mayor. En cuanto a la bifurcación, cuando ésta se ramifica, vamos a ver que va a estar en relación con el tronco pulmonar, ¿de acuerdo? Acá está. Acá tenemos el tronco pulmonar y se va a dividir en dos ramas, una derecha y otra izquierda, ¿de acuerdo? También va a estar en relación con la aurícula derecha, justamente acá. No, perdón, con la aurícula izquierda exclusivamente, ¿de acuerdo? Va a tener relación con la aurícula izquierda. Luego vamos a tener que va a estar en relación con el nervio neumogástrico, ¿de acuerdo? Porque es el vago, prácticamente es el otro nombre del décimo nervio craneal, y también va a tener relación con los ganglios interbronquiales, ¿ya? En cuanto a las relaciones que tienen estas estructuras anatómicas en el tórax, sí son a veces un poquito complejas poder recordarlas, pero les recomendaría sobre todo recordar o tener en cuenta las diferencias en cuanto a las relaciones. Por ejemplo, las que les he mencionado sobre la laringio recurrente, o incluso acá la relación que hay entre el tronco brachiocefálico en la arteria y la vena, carótida común primitiva, en el lado izquierdo, ¿ya? Listo, entonces, una vez que hablamos ya de la tráquea, vamos a hablar ahora de los bronquios. Los bronquios van a ser justamente la bifurcación que se va a generar a partir del origen, bueno, a partir de las vértebras T3 y T5, ¿ya? Estos van a ser conductos resultados justamente de la bifurcación traqueal, que van a tener su origen a nivel sagital, dado por el espolón. Acá también tenemos otra imagen de la parte interna en la cual se está dividiendo en un bronquio izquierdo, en un bronquio derecho, ¿de acuerdo? En un bronquio izquierdo y un bronquio derecho, ¿ya? Entonces, este tabique, ¿de acuerdo? Este tabique sagital, que también se le conoce como el espolón traqueal, va a ser el punto de referencia para poder ver
bifurcación del bronquio izquierdo y bifurcación del bronquio derecho. Ahora, yo les mencionaba hace un momento que hay una particularidad con respecto a este espolón. Hay algunos autores que mencionan que el cartílago, este de acá, el cartílago de acá, este que tiene forma de calzoncillo más o menos, es el cartílago carina, ¿de acuerdo? Es el cartílago carina. Pero hay otros autores, como en la bibliografía que uso a veces, el Scandalakis, que menciona que en realidad la carina traqueal vendría a ser esa elevación sagital que va a presentarse a este nivel, que va a ser la bifurcación, que va a generar la bifurcación de los bronquios derechos y los bronquios izquierdos, ¿ya? Entonces, quiero que tengan en cuenta esa diferencia porque depende a cómo maneje la bibliografía en su universidad o sus docentes, pueden ir, ¿cómo se llama? Quiero que tengan en cuenta esa diferencia y no tengan esa confusión. Entonces, recuerden que hay algunos que mencionan que el cartílago es el cartílago carinas y otros que mencionan que esa prolongación sagital es, por el contrario, la carina, ¿de acuerdo? La carina. Ahora, una vez que los bronquios derechos y el bronquio izquierdo se empiezan a ramificar, van a generar una serie de bifurcaciones a las cuales se les conoce como la ramificación en arborificación, ¿ya? Estos bronquios o bronquios troncos, también denominados de esa manera, van a encontrarse en el mediastino inferior posterior, o sea, el mediastino hacia la parte posterior, ¿ya? Este espolón, bueno, se me había olvidado, que quiero mencionarles esta cosita importante, ¿ya? Esto de acá. El cartílago que les estaba mencionando, este espolón traqueal, va a tener las siguientes características. O es un cartílago como tal, es cartilaginoso, pero solamente en el 5% de las personas, y va a ser membranoso en el 33% de las personas, ¿de acuerdo? O puede ser mixto, tanto en tener una constitución cartilaginosa y membranosa en el 11% de las personas, ¿ya? Ahora, estos bronquios, tanto el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, ¿qué es lo que va a suceder? Van a tener algunas diferencias, ¿de acuerdo? Por eso yo he colocado acá esta imagen, ¿de acuerdo? Esta imagen de acá, en la cual va a ser como una especie de, nos va a servir como mnemotecnia para que puedan recordar cómo va a estar dispuesto los bronquios, ¿ya? Entonces vamos a ir mencionándoles y les voy a comentar un poco con respecto a esta mnemotecnia. En la parte derecha, ¿qué es lo que va a suceder? El bronquio derecho se va a proyectar entre la sexta costilla y el sexto espacio intercostal. A esa altura más o menos es que donde se va a empezar a proyectar el inicio del bronquio derecho. Ahora, con respecto a la horizontal, de acuerdo con respecto a la horizontal, va a presentar 30 grados con la horizontal. Este bronquio derecho es un poco más verticalizado y además va a tener un mayor diámetro, ¿de acuerdo? Va a ser un poco más ensanchado y su recorrido va a ser menos, va a ser de 25 milímetros hasta la primera colateral que va a emerger, que vendría a ser parte del bronquio secundario, ¿de acuerdo? De acá a acá hay 25 milímetros aproximadamente. Eso es lo que se nos menciona en la literatura. Con respecto al izquierdo, el izquierdo se va a proyectar, el inicio del bronquio izquierdo se va a proyectar entre el sexto espacio intercostal y la séptima costilla. Y con respecto a la horizontal, va a presentar 45 grados, ¿de acuerdo? Va a presentar 45 grados con respecto a la horizontal. Ahora, como lo había mencionado, va a ser un poquito más horizontalizado justamente por el ángulo de separación, ¿de acuerdo? En el plano medio. Va a ser menos ancho, ya que va a presentar un diámetro de aproximadamente 10 a 11 milímetros, y va a ser mucho más alargado en su recorrido hasta la primera colateral, siendo este recorrido aproximadamente de 45 milímetros, ¿ya? Entonces, ya que he mencionado estas características, para que puedan recordar más o menos cómo es la mnemotecnia, es hacer con la mano derecha una especie de pistolita, y lo que vamos a recordar es que el pulgar va a asemejar al bronquio derecho, porque va a ser más vertical, con mayor diámetro, y va a ser más corto, a diferencia del bronquio izquierdo, que va a ser más alargado, con un menor diámetro, y claro, con un menor diámetro y más alargado, que va a ser, y tiene un mayor recorrido, claro está, ¿ya? Va a tener un mayor recorrido. Entonces, esa es la forma en la cual pueden recordar cuáles van a ser las características de los bronquios, ¿de acuerdo? Ahora, esta característica que les estoy mencionando sobre el diámetro, tanto del bronquio derecho y el diámetro y la diferencia del bronquio izquierdo, genera justamente que el pulmón derecho tenga mayor oxigenación, ¿de acuerdo? Eso, justamente, esa apertura que tiene, esa gran apertura, permite que el oxígeno vaya con mayor facilidad
hacia el lado derecho, a diferencia del lado izquierdo, que va a ser un poco más delgado y va a entrar menos oxígeno, ¿de acuerdo? Va a entrar menos aire. No significa que no vaya a entrar, sino que va a entrar. Otra cosa es que este espolón traqueal, ¿de acuerdo? Este espolón traqueal, según la literatura, se menciona que el espolón va a estar un poco tirado, un poco inclinado hacia el lado izquierdo, por lo cual se reduce un poco más todavía la entrada del bronquio izquierdo. Entonces va a tener esas peculiaridades, esas dificultades, ¿de acuerdo? Por lo que a veces el pulmón izquierdo está más relacionado clínicamente con padecer algún tipo de bronquiectasia, ¿de acuerdo? Esa es la explicación anatómica de por qué el pulmón izquierdo a veces se ve afectado un poco con respecto a en cuanto a su ventilación, a diferencia del lado derecho. Ahora, una desventaja también del lado derecho es que cuando hay un atragantamiento o hay un niño se come una pequeña bolita, digamos, algo bastante diminuto, lo que va a suceder es que la característica del bronquio derecho, al ser vertical, un poco vertical, ¿a dónde creen que va a ir ese objeto? Va a continuar por gravedad ¿cómo se llama? Hacia el bronquio derecho. Hacia el bronquio izquierdo no, porque a pesar, ya que es delgado, es un poco más delgado, está horizontalizado y pues tiene el espolón traqueal que está tirado un poco hacia la izquierda, que evita justamente que el conducto sea obstruido por objetos, a diferencia del derecho, que está un poco más descubierto, ¿no? Entonces son cosas que deben de tener en cuenta a la hora de repente de ver un paciente que está aspirado, qué sé yo, ¿no? Bien. Ahora, con respecto a las relaciones que nosotros debemos encontrar en el bronquio, en los bronquios, tanto derecho como izquierdo, vamos a ver lo siguiente. A nivel del bronquio izquierdo, en la parte anterior va a estar en relación con la arteria pulmonar, con la aorta descendente y con la vena cava superior. ¿Dónde están esas estructuras? Pues acá están. En la parte anterior, esta vendría a ser la arteria pulmonar, ¿ya? Acá tenemos el tronco pulmonar y acá tenemos la arteria pulmonar derecha. Arteria pulmonar derecha, ¿de acuerdo? Esa va a ser la relación. También va a estar en relación con la aorta descendente, esta de acá, ¿de acuerdo? Perdón, la aorta ascendente, la primera porción de la aorta, ¿ya? La aorta ascendente. También va a estar en relación con la vena cava superior. Esta de acá es parte de la vena cava superior. Y acá lo estamos viendo también, miren. Esta es la vena cava superior. Acá tenemos parte de los bronquios, ¿ya? Y en la parte posterior, ¿con quién se va a estar relacionando? Con el callado de la ácigos, acá. Esta es la vena ácigos. Y está generando su callado, pues, ¿no? Está generando su callado para poder desembocar en la vena cava superior. También va a tener relación con el nervio vago. Miren, si se dan cuenta, este nervio de acá, vamos a hacer zoom, este nervio de acá, que está pasando justamente lateral, acá, lateral a la tráquea, va a generar una serie de ramificaciones en la parte posterior, por la cual se van a generar unos plexos, ¿ya? Listo, entonces esa va a ser la relación con respecto al lado derecho del bronquio derecho. En cuanto a la relación izquierda, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el callado aórtico, ¿de acuerdo? Vamos a tener este callado aórtico que va a estar en relación, y justamente esa relación, como ya he recordado un poco, va a generar la impresión a nivel de la tráquea, del lado izquierdo de la tráquea, ¿ya? Luego vamos a tener también la arteria pulmonar, ¿de acuerdo? Esta acá, la arteria pulmonar izquierda, ojo, izquierda, ¿ya? Acá es arteria pulmonar derecha, y acá es izquierda, arteria pulmonar izquierda. Y tiene sentido, pues, ¿no? Porque acá he puesto izquierda y acá he puesto derecha. Entonces, por eso le he colocado así nomás. Arteria pulmonar izquierda. Luego vamos a tener, va a estar en relación con las venas pulmonares que van a estar llegando hacia el ventrículo, perdón, hacia la aurícula izquierda, ¿ya? Luego, en la parte posterior vamos a ver que va a estar en relación con la aorta descendente, ¿ya? Con la porción descendente de la aorta. Y luego va a tener también relación con el esófago y con los plexos pulmonares que se van a formar justamente por el descenso del nervio vago, el neumogástrico, ¿ya? El neumogástrico también lo vamos a tener acá, que es este acá, el nervio vago, ¿ya? Listo. Ahora, con respecto a la clasificación de los bronquios, ¿cómo es que vamos a poder clasificarlos o cómo podemos eh, clasificar esa ramificación que van a tener dentro del pulmón, ¿ya? Entonces, lo que sí debemos de tener en cuenta bastante es que hay dos clasificaciones, una antigua y una actual, ¿de acuerdo? La clasificación antigua, ¿qué nos dicen? Que los bronquios troncos, ¿de acuerdo? Los bronquios troncos van a clasificarse según la posición de la arteria pulmonar, está acá, la arteria pulmonar derecha. Y van a clasificarse en dos áreas, ¿de acuerdo? Una porción eparterial, que va a ser las que están las ramificaciones por encima de la arteria pulmonar, y luego vamos a tener las ramificaciones, la porción hiparterial, las cuales se van a generar justamente por debajo de la arteria pulmonar, ¿ya? Luego vamos a tener que la clasificación actual va a depender
va a depender según la situación del tronco pulmonar principal, ¿ya? Que es la que usualmente se usa. Vamos a hacer una segmentación broncopulmonar en la cual va a tener como principal característica que va a haber una ramificación, una arborificación en sentido dicotómico, es decir, van a salir dos a cada lado. Ya, listo. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el recorrido desde la parte superior, desde el inicio de la tráquea hacia los sacos alveolares? Debemos recordar este recorrido. Vamos a empezar por las tráqueas, va a llegar a los bronquios principales, que van a ser estos, los bronquios principales. Vamos a luego generar los bronquios secundarios, esos de acá, los bronquios secundarios, y a partir de los bronquios secundarios, ¿de acuerdo? Que también se les puede denominar como bronquio lobar, van a generarse otros bronquios, que van a ser los bronquios segmentarios, y esos justamente son los que nos van a ayudar para poder hacer la clasificación de los segmentos broncopulmonares. Estos bronquios segmentarios o bronquios terciarios van a tener estrecha relación también con respecto a la clasificación del parénquima pulmonar, ¿ya? Cuando lleguemos a la parte del parénquima pulmonar, ahí les voy a hacer la acotación con respecto a cómo se está dividiendo, ¿ya? Después de los bronquios segmentarios vamos a tener a los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios, el conducto alveolar y el saco alveolar. Este es el recorrido con respecto a los conductos respiratorios, de dónde a dónde va y cuáles van a ser los nombres que tienen. En esta imagen de acá, lo que he tratado de colocar es justamente esa ramificación, las generaciones. Esta clasificación es una clasificación funcional con respecto al recorrido de los bronquios, tanto derecho como izquierdo, ¿ya? Vamos a tener una zona de conducción, es decir, por donde solamente va a estar pasando aire, y una zona de respiración, es decir, esa zona de respiración es por donde va a realizarse recién la hematosis o el cambio de oxígeno, de la sangre oxigenada con perdón, de la sangre desoxigenada en sangre oxigenada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que desde la generación 1, o sea, 1G hasta G16, se van a generar los bronquios de la zona de conducción, que van a estar constituidos por los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. A partir de los bronquiolos terminales se va a generar la zona de respiración desde la generación 17 hasta la generación 13, en donde vamos a tener los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los saqueos alveolares, que van a ser la última porción de esta zona de respiración, ¿ya? Entonces, esta es una clasificación funcional que sí deben de tenerla en cuenta, sobre todo de dónde a dónde va la generación de la zona de conducción y de la zona de respiración, que suele ser pregunta en algunas universidades o en algunos exámenes, ¿ya? Listo. Entonces, una vez ya hecha la clasificación de los bronquios, vamos a empezar con respecto a los pulmones, ¿de acuerdo? El pulmón es un órgano esencial, que es el aparato respiratorio, ya que en su seno se va a realizar la hematosis, que le hemos estado mencionando, ¿no? Por el cual la sangre venosa se va a convertir en sangre arterial, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a estar ubicado o dónde va a estar ubicado el pulmón? El pulmón va a tener una ubicación torácica, ¿de acuerdo? Va a estar separado por las vísceras abdominales y también va a estar separado entre sí, ¿de acuerdo? Cuando me refiero a que va a estar en la cavidad torácica, es que va a estar a los laterales, ¿de acuerdo? Van a estar en las regiones pleurales, ¿de acuerdo? En las áreas pleurales. Y van a estar separados de las vísceras abdominales. Acá justamente he colocado una imagen, ¿ya? He colocado una imagen para que vean cómo es que se da esa relación. En la parte del abdomen, el órgano más superior que vamos a encontrar es el hígado, y este hígado va a presentar un lóbulo, el lóbulo derecho, que es mucho más prominente, que justamente va a generar una presión hacia arriba debido a la presión positiva que hay en el abdomen, y va a generar justamente que la base del pulmón tienda a reducir su tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, en el lado derecho, el pulmón derecho va a estar en relación con el hígado, y eso genera que el pulmón derecho tenga menor volumen, ¿de acuerdo? Va a estar separado también en los pulmones, es decir, que los pulmones no van a tener relación uno con otro, ¿de acuerdo? Van a estar separados, además de que van a estar separados por la misma pleura. Lo que sucede es que estos pulmones no tienen relación alguna. El órgano que va a estar entre ellos va a ser el corazón, ¿de acuerdo? Que va a estar un poco más tirado hacia la izquierda, ¿ya? Ahora, con respecto a las características en cuanto al volumen, en el derecho y el izquierdo, ¿qué vamos a ver? En el derecho, ya lo había mencionado, va a descender menos que el lóbulo derecho, y el volumen también va a ser menor justamente por la relación que tiene con el hígado. Va a ser de 873 milímetros más o menos. Y en el lado izquierdo
si como el lóbulo izquierdo no tiene, no es tan prominente y no genera esa presión hacia la parte superior, pues el pulmón izquierdo va a tener más facilidad de poder expandirse, que va a tener un volumen más o menos de 744, ¿ya? Recordemos eso, ¿ya? 744. El peso del pulmón derecho va a ser de 500 gramos aproximadamente, y el izquierdo va a ser de 600 gramos aproximadamente, ¿ya? Acá justamente les coloco esta imagen en cuanto con respecto a la relación que tiene el corazón con respecto a los dos pulmones. El corazón va a estar estrechamente más relacionado con el lóbulo pulmonar, perdón, con el pulmón izquierdo, ¿ya? Ahora, con respecto a la configuración, ¿cómo nosotros vamos a poder estudiar el pulmón? Ayer les había mencionado sobre las características que se deben de tener en cuenta para poder abordar externamente el cerebro o cómo se puede estudiar, ¿no? De igual manera, el pulmón va a tener sus peculiaridades. Entonces, ¿qué vamos a identificar en él? Vamos a identificar bordes, vamos a identificar un vértice, vamos a identificar una base y vamos a identificar caras, ¿de acuerdo? Esos son los elementos que debemos ver en el pulmón para poder caracterizarlo, ¿ya? Entonces, con respecto al borde anterior, ¿cómo va a ser? El borde anterior, ¿de acuerdo? El borde anterior va a ser un poco más delgado y sinuoso, como lo estamos viendo acá. Este borde, acá tenemos el pulmón derecho, ¿ah? Siempre estoy colocando qué pulmón es para que puedan guiarse más o menos, ¿ya? El pulmón, el borde anterior, que va a estar constituido acá, este es el borde anterior, va a ser bastante afilado y sinuoso, ¿de acuerdo? Va a estar justamente entre el primer y el sexto cartílago costal. A esa altura va a estar, ahí se va a encontrar el borde anterior derecho, ¿ya? Con respecto al borde anterior de la... uy, perdón. Ya, con respecto al borde anterior del lado izquierdo, este borde va a ser un poco más irregular, como se están dando cuenta. Y este borde va a generarse justamente porque el corazón, como lo había mencionado, va a estar estrechamente relacionado y va a generar una escotadura, ¿ya? Esa escotadura va a generar la impresión cardíaca, una impresión cardíaca que justamente genere que sea un poco más afilado el borde izquierdo, el borde anterior izquierdo del pulmón izquierdo va a ser un poco más afilado que el del derecho, ¿ya? Luego vamos a tener el borde posterior, ¿ya? El borde posterior que va a ser un poco más grueso, acá lo estamos viendo, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, va a ser romo, y este va a estar en relación en la cavidad pleural con un espacio al cual nosotros vamos a denominar el canal costo-vertebral, que va a estar justamente acá, es este acá. Este es el canal costo-vertebral, ¿ya? Entonces, ¿qué es el canal costo-vertebral? ¿Ya? El pulmón, como otras estructuras que vamos a ver o que van a ver a nivel abdominal, en la caja torácica van a ver que los órganos se encuentran cubiertos por una estructura serosa, ¿ya? Esa estructura serosa, en el caso del pulmón, se le denomina pleura. Esta pleura, al reflexionarse o al reflejarse desde el lado de las costillas, ¿de acuerdo? Desde el lado de las costillas hacia las vértebras, va a generar un pequeño espacio. Ese seno que va a generar justamente, va a ser conocido o se le va a denominar como el canal costo-vertebral, que es la formación justamente por el relieve o por el pase de las pleuras a ese nivel, ¿ya? Listo. A ver, y bueno, recordemos que en la parte posterior, acá estamos viendo una cisura, ¿de acuerdo? Ayer ya les expliqué más o menos cuál es la diferencia de la cisura en el cerebro. En el pulmón es casi lo mismo, obviamente no hay surcos, pero en el pulmón la cisura es un corte, bueno, no es un corte, es mucho más profundo, ¿de acuerdo? La cisura es bastante profundo, tanto así que al abrirlo se puede ver cómo la pleura visceral hace su doblez, y si nosotros cortamos esa pleura visceral, vamos a poder tener acceso a los vasos que van a estar, que se encuentran justamente pasando por medio del ilio, ¿ya? Listo, ¿qué más? Ya, a ver, ahora ya hemos visto con respecto a los bordes, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver la base. Esta base va a ser un poco redondeado, va a estar cubierto por la pleura, acá está, acá en estas imágenes de acá. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a tener, acá está, el vértice y el vértice, ¿ya? Va a estar cubierto por la pleura y va a empezar a partir del orificio superior torácico, es decir, desde la primera costilla, ¿ya? Ahora, clínicamente hay algunos que mencionan, o sea, la división clínica que se mantiene con respecto al vértice, es que se va a encontrar por encima de la segunda costilla. Y ahora, ojo con eso, porque hay
doctores clínicos, claro está, que tienden como punto de referencia justamente la segunda costilla para decir que empieza el vértice del pulmón. Al igual que las otras estructuras, el vértice del pulmón va a encontrarse en relación con algunas estructuras, por ejemplo, con la arteria subclavia, que la tenemos acá, en el lado derecho, la arteria subclavia, acá va a estar relacionándose, con el músculo escaleno anterior, que es este de acá, este músculo que va a estar pasando entre estos dos vasos importantes, entre la vena subclavia. Es decir, que este músculo escaleno anterior va a estar pasando entre la arteria subclavia y la vena subclavia, siendo la más anterior la vena subclavia. No olviden esa relación con respecto a la vena y a la arteria con respecto al músculo, ¿ya? También va a estar pasando el nervio frénico. Este nervio frénico suele pasar por encima del músculo escaleno anterior. Y también vamos a tener al nervio vago que, como ya les comenté, va a pasar justamente acá. Y si se dan cuenta, pasa justamente entre la vena yugular, entre la vena yugular y la arteria carótida común, ¿de acuerdo? O la carótida primitiva. Posteriormente va a estar en relación con el tronco simpático, acá lo vemos, ¿ya? El vértice. Si nosotros nos fijamos en el vértice exclusivamente, acá se encuentra la cadena simpática, ¿de acuerdo? La cadena simpática. Entonces va a estar en relación con el tronco simpático. También va a estar en relación con el primer nervio torácico y con las arterias intercostales superiores. Lateralmente, ¿cómo va a estar en relación esta pleura? Va a estar en relación con el músculo escaleno medio, que es este de acá, y con la primera costilla. Medialmente, a la derecha va a estar en relación con el tronco brachiocefálico, ¿de acuerdo? Va a estar en relación acá arriba con el tronco brachiocefálico y con la tráquea también, ¿de acuerdo? Con las primeras porciones de la tráquea se va a encontrar en relación. Luego, al lado izquierdo, se va a encontrar en relación con la arteria subclavia y con la vena brachiocefálica, ¿ya? Recordemos esas relaciones siempre que van a tener, o las diferentes relaciones que se van a dar tanto al lado derecho como al lado izquierdo, ¿ya? Bien, entonces, ya hemos visto con respecto a la base. ¿Qué podemos decir? Perdón, con respecto al vértice. ¿Qué podemos decir con la base? La base es bastante ancha, es cóncava y ahí va a corresponder hacia los laterales con la cúpula diafragmática. ¿Qué es la cúpula diafragmática? Recordemos que las vísceras del tórax y las vísceras abdominales no van a estar en estrecha relación, es decir, no tienen contacto directo órgano con órgano, sino que entre medias, entre estos dos, se va a encontrar un músculo tabicado, ¿de acuerdo? Un músculo que va a estar formando como una especie de tabique, que es el músculo diafragma. Este músculo diafragma tiene partes y porciones, no la vamos a ver ahora, pero dentro de ellas vamos a ver que en las partes laterales, justamente acá, acá y acá, se les va a conocer como las cúpulas diafragmáticas. En estas cúpulas diafragmáticas es donde la base del pulmón se va a asentar y justamente adquiere esa concavidad, la base pulmonar, por la relación que tiene con la cúpula diafragmática. Ahora, ojo, como les había mencionado, esta cúpula diafragmática, esto es músculo. El músculo también puede recibir, puede moldearse, ¿cierto? Pero lo que genera que haya esta cúpula es justamente la relación que hay con el hígado. El hígado, el abdomen, al tener una presión positiva, genera que el hígado ascienda hacia la parte superior y se genere eh, esta, esta cúpula, ¿de acuerdo? Esta cúpula a nivel diafragmático. Entonces, a nivel derecho, a nivel de la derecha y de la izquierda, ¿qué es lo que vamos a ver con respecto a la base? A la derecha, tanto el lóbulo medio como el lóbulo inferior, acá estamos viendo, este es el lóbulo inferior y este es el lóbulo medio, ¿de acuerdo? Van a relacionarse con la cúpula diafragmática. Pero en el lado izquierdo, solamente el lóbulo inferior y exclusivamente el lóbulo inferior es el que está en estrecha relación con su cúpula diafragmática, ¿ya? Tengan en cuenta esa relación. Ahora, con respecto a las relaciones que debemos de tener en cuenta, también va a ser diferenciado a la derecha y a la izquierda. A la derecha va a estar en relación con la pleura, con el diafragma, que ya lo he mencionado, con el peritoneo, pero ya a niveles más profundos y llegando casi al abdomen, y también va a estar en relación con el lóbulo hepático derecho, ¿de acuerdo? Con el lóbulo derecho del hígado. Y a nivel izquierdo, que es lo que vamos a tener, va a estar en relación con la pleura, con el diafragma, ya lo he mencionado, con el peritoneo también un poco más interno, hacia la cavidad abdominal, con el lóbulo hepático izquierdo, con el fondo gástrico hacia la parte más posterior, y también va a tener relación con el vaso, ¿de acuerdo? Va a tener relación con el vaso un poquito más lateralizado, ¿ya? Entonces esas son las relaciones que nosotros debemos de tener en cuenta. Bien, entonces ya hemos visto los bordes, ya hemos visto los vértices y la base, cuáles son sus relaciones, y ahora nos toca ver las caras, ¿de acuerdo? Vamos a ver la cara externa y la cara interna, ¿de acuerdo? A la cara externa también se le conoce como la cara costal, acá lo ponemos, la cara costal. ¿Por qué se le conoce como cara costal? Porque va a estar en estrecha relación con la
con la jaula torácica, ¿de acuerdo? Va a estar en relación con con las costillas, acá, como estamos viendo, va a tener relación con las costillas, ¿bien? Entonces, estas costillas van a generar una pequeña impresión justamente en la cara externa, pero esta impresión es como una especie de artefacto. En realidad, cuando se suele sacar el pulmón vuelve a adquirir su forma normal, ¿de acuerdo? No genera esas impresiones, pero descriptivamente se menciona que deja algunas huellas, va un poco imperceptibles, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver a nivel del pulmón derecho? En el pulmón derecho vamos a encontrar que en su cara externa, va a estar dividida por unas cisuras. Acá está, la cisura oblicua y la cisura horizontal. ¿Cuál es cuál, Paul? La cisura oblicua, de acuerdo a la cisura oblicua, va a estar yendo por toda la cara externa. ¿Pero de dónde va? ¿Solamente inicia en la cara externa? No, va a iniciar en la cara interna. La cisura oblicua va a empezar acá, justamente en esta porción, en la cara interna. Llega hacia el borde posterior, sale y va a salir por la cara externa. Llega a la base, divide la base y nuevamente llega a esta porción. ¿Qué es esta región? Esta región se le va a conocer como el ilio pulmonar. ¿Qué es un ilio? Acá hago un paréntesis para mencionarles que un ilio, cuando estamos hablando en algunas estructuras, ya sea pulmón o corazón o cualquiera víscera, un ilio es justamente el espacio que se va a generar entre el parénquima para el pase de pedículos. ¿De acuerdo? Los pedículos pueden estar constituidos por vasos, nervios, ya sean arterias o venas, o algunas estructuras rígidas, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso, la diferencia entre un hilo y un pedículo, ¿ya? El ilio es la concavidad, es el espacio que se va a generar en el mismo parénquima. A diferencia de un pedículo, que es bastante lógico, porque pedículo es como pie, que van a ser las estructuras que van a estar penetrando en ese hilo, ¿ya? Entonces, la cisura oblicua, ¿cuál va a ser su origen? Va a ir desde el ilio de la parte posterior, o sea, posterior superior, en el lado derecho, va a pasar por la cara anterior, por la base, cara interna, y va a volver al ilio, pero en en la parte antero inferior, ¿de acuerdo? Entonces, la cisura oblicua va a ir de ilio a ilio, ¿de acuerdo? De ilio a ilio, ¿ya? Ahora, ¿y qué pasa con la cisura horizontal? La cisura horizontal va a ir desde acá, va a continuar, es una continuación de la cisura oblicua, llega por la cara externa, pasa por el borde anterior, llega a la cara interna y llega al ilio. Entonces, la cisura horizontal no comienza en ilio, sino que está comenzando en otra cisura. Entonces, la cisura horizontal va a ir de cisura a ilio, ¿de acuerdo? A ilio. Importante recordar eso, ¿ya? Entonces, la única cisura que va a ir de ilio a ilio es la cisura oblicua, ¿ya? Listo. Entonces, estas cisuras, ¿por qué es importante recordarlas? ¿O por qué las estoy mencionando? No porque quiera, sino porque tienen una importancia. Y es que estas cisuras nos van a estar delimitando los lóbulos. Vamos a ver que por encima, en relación, tanto como la cisura oblicua con la cisura horizontal, hacia la parte superior, nos va a estar generando el lóbulo superior. Y entre la cisura horizontal y la cisura oblicua se va a generar otro lóbulo, que es el lóbulo medio. Y por debajo de la cisura oblicua, exclusivamente por debajo de la cisura oblicua, vamos a tener al lóbulo inferior, ¿ya? Entonces, ¿cuántos lóbulos nos están generando en el lado derecho por el pase por el pase de las cisuras? Van a ser 3 lóbulos, ¿ya? Vamos a tener 3 lóbulos derechos. Ahora, en el lado izquierdo, perdón, claro, en el lado izquierdo, ¿qué es lo que vamos a tener? También vamos a tener una cisura, pero va a ser solamente una, ¿de acuerdo? Y esta va a ser la cisura oblicua, que va a compartir las mismas características de la cisura oblicua del lado derecho, que va a ir de ilio a ilio, ¿de acuerdo? Va a empezar en la parte posterior y va a ir hacia la parte anteroinferior, ¿ya? Entonces, esta cisura de acá, ¿qué es lo que nos va a estar delimitando? Nos va a estar delimitando también lóbulos, ¿de acuerdo? La cisura nos delimita lóbulos. ¿Cuáles van a ser esos lóbulos? Vamos a tener el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Lóbulo superior izquierdo, lóbulo inferior izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo, en el pulmón izquierdo, nosotros vamos a tener 2 lóbulos, solamente 2 lóbulos, ¿ya? Listo. Ahora, con respecto a la cara interna, ¿de acuerdo? A la cara interna o también denominada cara mediastínica. ¿Qué es lo que podemos mencionar o qué debemos recalcar?
En la cara interna va a estar en relación con el mediastino. El mediastino es un espacio que se va a encontrar en la parte central, ¿de acuerdo? Y va a relacionarse con el mediastino superior por su vértice, con el mediastino medio por sus caras y con el mediastino posterior por el borde posterior que tiene el pulmón, ¿ya? ¿Y en qué regiones vamos a dividir estas caras, ¿de acuerdo? ¿En qué regiones? Vamos a dividirla en tres regiones. Una región, una región que va a estar limitada por el ligamento triangular y el pedículo iliar y el mismo ilio también, ¿de acuerdo? Nos van a estar generando tres regiones. ¿Por qué es el ligamento triangular? El ligamento triangular es una expansión de la pleura, ¿de acuerdo? Que va a adherirse justamente, acá está, acá, este es el ligamento triangular, ¿de acuerdo? Este es el ligamento triangular, al lado derecho, ligamento triangular, al lado derecho y ligamento triangular al lado izquierdo. Lo que yo he hecho es sacarlo y justamente vean que va a ser un repliegue de la pleura, un repliegue de la pleura que va a adherirse a la base del diafragma y va a formar parte de los medios de fijación también del pulmón, ¿ya? Entonces vamos a tener en cuenta eso, que este ligamento triangular, el pedículo iliar y el ilio mismo nos van a estar generando tres regiones. ¿Cuáles van a ser esas tres regiones? Vamos a tener una región preiliar, una región iliar y una región retroiliar con respecto al ilio, claro está. En la región preiliar, que es anterior, ¿de acuerdo? Perdón, vamos a empezar con el ilio, ¿ya? Vamos a empezar con la región iliar, porque vamos a tener que hacer una diferencia. Vamos a ver que esta va a estar constituida por el ligamento triangular exclusivamente, ¿de acuerdo? En la región iliar vamos a tener los pedículos, es decir, tanto los bronquios, las venas y las arterias que van a estar penetrando al ilio. Ese va a ser el contenido de la región iliar y también el ligamento triangular. Ahora, este ilio, ¿de acuerdo? Este ilio, como les mencioné, nos está generando tres regiones. La región preiliar, ¿de acuerdo? La región preiliar va a representar 3/4 de la cara interna, mientras que la región retroiliar va a representar simplemente 1/4 de la cara interna. Es decir, que el ilio se va a encontrar un poco más posterior, es mucho más posterior que que vamos a encontrar en la cara interna. Ya, acuérdense, 3/4, 1/4. 3/4 preiliar, 1/4 retroiliar, o claro, retroiliar, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el límite? Justo tengan en cuenta, por eso lo resalto de acá y lo coloco exclusivamente, que esos van a ser los límites que nos están generando estas regiones. Y van a haber, obviamente, estructuras que van a relacionarse internamente cuando el pulmón está dentro de la caja torácica, va a haber estructuras con las cuales se va a relacionar. Por ejemplo, con el tronco venoso, ¿de acuerdo? El tronco venoso brachiocefálico que se encuentra acá. O bueno, va a dejar su impresión, mejor dicho, ¿ya? El tronco venoso brachiocefálico. Acá deja su impresión, acá va a dejar su impresión. Luego vamos a tener a la vena cava superior, estamos hablando de la... Ah, no, perdón. O esto, lapsus. A ver, lapsus. Ya, listo, ya no pasó nada. En la región preiliar, que está adelante, ¿de acuerdo? Adelante. Vamos a tener el tronco brachiocefálico, que es este acá, ¿de acuerdo? Este es el tronco brachiocefálico. Acá va a estar la impresión del tronco brachiocefálico, ¿ya? El tronco brachiocefálico. Luego vamos a tener a la vena cava superior, que es justamente esta acá. Acá va a dejar su impresión, la vena cava superior. Acá va a encontrarse la impresión de la vena cava superior y acá del tronco brachiocefálico. En el lado izquierdo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el tronco venoso brachiocefálico, que va a ser este de acá, ¿de acuerdo? Va a dejar su impresión acá, el tronco venoso brachiocefálico. También vamos a ver que va a estar relacionándose con la arteria subclavia, ¿ya? Con la arteria subclavia y con el ventrículo izquierdo. Exclusivamente con el ventrículo izquierdo, que es parte que va a generar también esa impresión, esa escotadura cardíaca, ¿ya? En la parte posterior, al lado derecho, que vamos a ver que va a estar relacionado con el tronco venoso brachiocefálico, acá, ¿ya? El tronco venoso, perdón, el tronco arterial brachiocefálico. También va a estar en relación acá, si se dan cuenta, con la ácigos, ¿de acuerdo? Con la ácigos mayor. Se dan cuenta, se genera la ácigos mayor acá, tenemos al tronco eh, brachiocefálico y a la vena cava superior, que es justamente donde desemboca el arco de la vena ácidos. También vamos a tener la impresión esofágica aquí por su relación con la tráquea. Y también vamos a tener al lado izquierdo la aorta, o el callado de la aorta, que está descendiendo por acá, y vamos a tener al esófago en esta región, ¿de acuerdo? En esta región se va a impresionar o va a dejar su impresión el esófago. Entonces, esas son las relaciones. Si se dan cuenta, la mayoría deja una especie de impresión. Pero como les comenté, estas impresiones son artificiales. O sea, mientras estén en la cavidad torácica, sí se van a poder apreciar esas impresiones. Pero una vez salidas o retiradas de la cavidad torácica, el pulmón se expande y adquiere su forma, una forma de cono, como una especie de semicono. ¿De acuerdo?
Listo. Entonces, como les había comentado hace un momento, con respecto a la bifurcación de los bronquios, estos van a tener una clasificación con respecto a los segmentos broncopulmonares. Ahora, ¿cómo vamos a dividir el parénquima pulmonar, teniendo en cuenta ya lo antes dicho con respecto a la segmentación broncopulmonar? ¿Qué es el segmento broncopulmonar? Como definición, va a ser la porción de tejido pulmonar que va a tener tributarias de un bronquio de tercer orden. Es exclusivamente de un bronquio de tercer orden. Por eso se llama broncopulmonar. Es de un bronquio de tercer orden. Y que va a estar separado por tabiques y tejido conectivo. Es decir, que entre cada segmento, va a encontrarse tabique, tejidos, van a formarse tabiques constituidos por tejido conectivo que van a estar separando. Pero la característica más importante de un segmento broncopulmonar es que va a tener independencia aérea, independencia nutricia e independencia funcional. ¿A qué me refiero con eso? Es que cada segmento va a tener su propio bronquio, no va a tener colaterales salidas por otros lados, va a tener su propia irrigación que tampoco, o bueno, su propia irrigación funcional que no va a generar colaterales, es decir, que llega exclusivamente esa sangre para poder ser cambiada a esa región o a ese segmento por las características que tiene, ¿ya? Y también va a tener los desechos metabólicos que se generan ahí van a tener un único recorrido, ¿de acuerdo? O sea, cada segmento tiene independencia. Si bien es cierto, funcionan como un todo, pero cada segmento va a tener independencia, ¿ya? Esa es la definición de la segmentación broncopulmonar porque hace alusión tanto a la segmentación bronquial como al parénquima pulmonar, ¿ya? Espero que haya quedado claro con respecto a esta segmentación que se usa actualmente, ¿ya? Con respecto al parénquima pulmonar. Ahora, la distribución, ¿cómo va a ser? Hay algunos autores que mencionan que tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo van a tener 10 segmentos cada uno, ¿ya? Pero lo más aceptado es que en el lado derecho, el lóbulo derecho, el pulmón derecho va a tener 10 segmentos broncopulmonares y el lóbulo izquierdo va a tener 8 segmentos broncopulmonares. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuál es la principal característica de un segmento broncopulmonar? Que sea un bronquio de tercer orden, ¿de acuerdo? No un bronquio de segundo orden, no un bronquio de primer orden. De ahí que esta sea la teoría, o bueno, la teoría no, sino que la clasificación más aceptada, que hay 10 segmentos broncopulmonares o segmentos broncopulmonares y 8 segmentos broncopulmonares hasta al lado izquierdo, ¿ya? Entonces, acá les he puesto una imagen, ya la tienen ustedes, en las cuales justamente está en relación del bronquio. Miren, este es el bronquio principal, bronquio secundario, y estos vendrían a ser los bronquios terciarios, bronquio terciario, que justamente esos bronquios terciarios están generando estas áreas de parénquima. Por ejemplo, esta de acá, este bronquio terciario, sigamos con el color, va a ser el bronquio segmentario apical que tiene su proyección a nivel del parénquima. Luego vamos a tener el bronquio segmentario posterior, que va a irse hacia la parte posterior, que va a tener también su relación o correspondencia en la cara lateral o en la cara externa con el parénquima pulmonar. Y el bronquio segmentario anterior va a estar en relación justamente también con la cara externa del parénquima. Ahora, ¿cómo yo sé que es apical, anterior, posterior? Fácil. Deben de tener en cuenta la relación del bronquio segmentario, del bronquio secundario. Con respecto al bronquio segmentario, este es superior, este va a ser anterior y este va a ser posterior. Es así como se hace la clasificación o la nomenclatura para poder decirles si es un segmento apical o superior, un segmento posterior, un segmento anterior. Eso es lo que deben de tener en cuenta cuando empiezan a clasificar y para que no se les haga un embrollo y tengan que simplemente memorizar. Tienen que razonar también por qué es que se le llama anterior, por qué se le llama posterior. De igual manera, en el bronquio lobar medio, ¿de acuerdo? En el bronquio lobar medio. Este bronquio lobar medio me va a generar dos bronquios terciarios, que van a ser el bronquio segmentario lateral y el bronquio segmentario medial, ¿de acuerdo? Acá, que van a tener justamente su proyección a nivel del lóbulo medio. Acá está, acá se encuentra. Este es el bronquio segmentario lateral y el bronquio segmentario medial, que va a estar en relación justamente con la proyección del bronquio lobar medio. Y por último, hacia la parte inferior vamos a tener 5 segmentos broncopulmonares que van a partir o van a generarse a partir del bronquio lobar inferior. ¿Cuáles vamos a tener? El bronquio segmentario apical, que vendría a ser justamente este de acá, el cual también se le conoce como el lóbulo de Nelson, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener al bronquio segmentario medio basal, que vendría a ser este de acá, que también se le conoce como paracardíaco, el bronquio paracardíaco, el bronquio segmentario paracardíaco, ¿ya? Y así sucesivamente van a poder ustedes relacionar bronquio
o la ramificación bronquial con la proyección parenquimal a nivel de los pulmones, ¿sí? A nivel izquierdo también va a ser lo mismo, perdonen. A nivel izquierdo también va a ser lo mismo. Vamos a ver que el bronquio principal va a bifurcarse en dos, ¿no? En un bronquio secundario, acá, y en otro bronquio secundario. A partir de los cuales se van a generar los bronquios terciarios, ¿ya? Entonces estos bronquios terciarios, acá tenemos el bronquio superior y vamos a tener el bronquio culminal, ¿de acuerdo? El bronquio culminal en la parte superior, y vamos a tener el bronquio lingual en la parte inferior, ¿no? El bronquio culminal nos va a generar dos bronquios, ¿de acuerdo? Dos bronquios que van a ser justamente los bronquios segmentarios ápico-dorsal, el bronquio segmentario anterior, que van a tener acá su proyección en la cara externa, y vamos a tener este bronquio lingual, que, bueno, el segmento broncopulmonar lingual, ¿ya? Este segmento broncopulmonar lingual, yo les había mencionado que se va a generar justamente por la impresión que genera el corazón, el lado izquierdo del corazón, sobre la cara interna del pulmón, por lo cual se van a generar dos segmentos más, que van a ser el segmento lingual superior y el segmento lingual inferior, ¿ya? Acá está, o bronquio segmentario craneal o bronquio segmentario caudal, también algunos lo mencionan. Luego en el bronquio izquierdo, perdón, en el bronquio lobar inferior va a tener las mismas características que el bronquio inferior derecho, ¿ya? Va a ser la misma segmentación. Listo. Entonces, dicho esto, recordemos, son 8, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, he colocado 10, hasta el número 10, pero porque hay lugares en los cuales hay una función, hay una fusión de los de los bronquios y que va a proyectarse a nivel parenquimal, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta esto que les he estado mencionando, ¿ya? Ahora ya, para más o menos concluir el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre el pedículo, ¿ya? Sobre el pedículo. He tratado de abarcar lo más ordenado posible para que tengan una idea y haya una secuencialidad. Hemos hablado de la tráquea, de los bronquios, de la segmentación bronquial, hemos hablado del pulmón y cómo esto se proyecta y cómo cuáles son los segmentos broncopulmonares y cuáles son las relaciones anatómicas que tienen algunos órganos, ¿ya? Entonces, ¿el pedículo qué es? El pedículo etimológicamente se define como pie, pero este pedículo, ¿qué es lo que sucede? Van a ser una serie de estructuras, van a ser el conjunto de elementos, ya sean funcionales o nutricios, que van a ingresar y salen del tejido pulmonar. Esa es la definición de pedículo exclusivamente para el pulmón, porque estamos hablando del tejido pulmonar, ¿de acuerdo? Y habla también de estructuras o elementos funcionales o nutricios, ¿ya? Van a entrar tanto arterias como venas pulmonares, venas bronquiales, arterias bronquiales, linfáticos y nervios también, ¿ya? Entonces, ese va a ser su contenido. De los bronquios ya hemos hablado, ¿de acuerdo? Hemos visto incluso su ramificación hasta los alvéolos. De las arterias pulmonares nos faltan, las vamos a ver. De las venas pulmonares también las vamos a ver. Los vasos bronquiales, los linfáticos y los nervios pulmonares también son los que vamos a ver. Entonces, eh, con respecto al pedículo hepático, ¿ya? El pedículo hepático, si ustedes revisan otros órganos, como por ejemplo el vaso, ¿de acuerdo? El vaso también tiene su pedículo y tiene su hilio, ¿de acuerdo? Su hilio esplénico y su pedículo esplénico, ¿ya? Pero ¿qué sucede? En el vaso, el pedículo va a estar envuelto por un tejido seroso, en el vaso, ojo, en el vaso, y eso va a generar como una especie de manga, como una especie de tubo, ¿de acuerdo? Va a generar como una especie de tubo por el cual va a estar discurriendo o por el cual van a estar penetrando las estructuras vasculares, linfáticas o nerviosas, ¿ya? Pero ¿qué sucede a nivel del pedículo pulmonar? Va a tener una característica muy importante con respecto a su pedículo, a la envoltura que se va a generar, ¿ya? Esta envoltura de pleura que se va a generar en el contorno de las estructuras que van a estar pasando al pulmón, va a generar como una especie de proyección hacia la parte inferior. Lo que les había comentado, el ligamento triangular, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que en el pedículo del pulmón, no se genere como una manga o como un tubo propiamente, sino que se genere como una especie de raqueta, ¿de acuerdo? Por eso algunos mencionan que el pedículo del lado izquierdo tiene más la forma de una raqueta y del derecho es más rectangular, pero con una proyección hacia la parte inferior, que va a estar formando o va a estar envolviendo a las estructuras funcionales y nutricias que van a entrar al parénquima pulmonar. Entonces, acuérdense de eso. El pedículo, ¿de acuerdo? El pedículo, que van a ser las estructuras, va a tener una envoltura. Esa envoltura serosa no va a formar como una especie de manga o como una manguera, sino que va a tener una proyección inferior, ¿ya? Y es así como va a penetrar, incluso por esos ligamentos, por ese pequeño espacio, hay algunos, ¿cómo decirlo?
nervios, ¿de acuerdo? Algunas prolongaciones nerviosas que van a penetrar para poder, obviamente, llegar a inervar a la parte inferior del pulmón, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta con respecto al pedículo, a la envoltura del pedículo, sobre todo con respecto a otros pedículos o a otras envolturas pediculares que se hacen, por ejemplo, a nivel del vaso o a nivel del hígado, ¿ya? Listo, entonces, esta aclaración vamos a hablar sobre las arterias pulmonares, ¿ya? ¿Qué podemos mencionar sobre las arterias pulmonares? Las arterias pulmonares, a ver, debemos de tener en cuenta, el pulmón tiene una función, ¿ya? Tiene una función, pero también tiene que ser nutrido. Entonces, ¿qué vamos a decir? Las arterias pulmonares son las que van a ejercer la función de hematosis eh, en el pulmón, es decir, que esas venas pulmonares van a estar llevando sangre desoxigenada para poder cambiarla por sangre oxigenada en los alvéolos pulmonares y puedan volver por las venas pulmonares, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la arteria pulmonar, ¿de acuerdo? La arteria pulmonar está llevando sangre desoxigenada, por eso le puse este color azulito, ¿de acuerdo? Para que puedan diferenciarlo. Está llevando sangre desoxigenada, ¿ya? Entonces, ¿cuáles las características? Es una arteria funcional, porque va a encargarse de llevar la sangre desoxigenada y hacer la hematosis. Pertenece al sistema de circulación menor. El sistema de circulación menor es el siguiente. Empieza en el ventrículo derecho, se bombea, pasa por el tronco pulmonar, llega a las ramificaciones de la arteria pulmonar derecha e izquierda, se ramifica, llega a los alvéolos, se proyectan, salen las venas pulmonares, llegan al ventrículo, llegan a la aurícula derecha, y ese es el circuito de la circulación menor, ¿de acuerdo? Ese es el recorrido de la circulación menor. Entonces, acuérdense, comienza en ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Comienza en ventrículo derecho, hace su recorrido en el pulmón y termina en la aurícula izquierda. Ese es el recorrido de la circulación menor. Ahora, características que debemos recordar de las arterias pulmonares, que va a tener paredes delgadas y bastante frágiles, a diferencia de otras arterias como la arteria aorta, ¿cierto? La arteria aorta, sus paredes es bastante gruesa, pero a diferencia de la arteria pulmonar, su pared es bien delgada. ¿Y por qué es delgada? Porque la sangre que va a ir no necesita mucha presión y tampoco necesita que el vaso sea tan grande como para generar compresión. Simplemente es como un canal, ¿de acuerdo? Es como un canal que va a llevar la sangre. Por eso no necesita ser tan grueso. Y además no va a presentar colaterales, ¿de acuerdo? La arteria pulmonar dentro del pulmón, incluso en su recorrido mismo, no va a presentar colaterales, o sea, no van a haber pequeños vasos que van a estar conectando la independencia. ¿Pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Ya, si tienen preguntas pueden ir escribiendo en el chat, ¿ya? Ya, listo. Entonces, esta va a ser sangre desoxigenada. ¿Dónde va a iniciar? Como les había mencionado, va a originarse en el ventrículo derecho, aquí, este es el ventrículo derecho, va a llegar al tronco pulmonar, se va a dividir en dos, una arteria, una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. Diferencias entre arteria pulmonar y izquierda y derecha. La arteria pulmonar derecha es más alargada, a diferencia de la arteria pulmonar izquierda, que es perdón, va a tener un recorrido más corto. Entonces, esta es la inversa, esa es la inversa de los bronquios, ¿no? Del bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Entonces, va a ser más alargada en la vena pulmonar derecha y va a ser menos alargada en la arteria pulmonar izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, estas se van a ramificar, van a formar el tronco pulmonar, arteria pulmonar derecha, que va a ser mucho más largo y de mayor calibre, y la izquierda va a ser más corto y va a estar en relación con el ligamento arteriovenoso. ¿Cuál es el ligamento arteriovenoso? El ligamento arteriovenoso es este de acá. Es este de acá, que va a estar relacionando justamente la parte inferior de la curvatura del callado de la aorta con la parte superior de la arteria pulmonar izquierda. ¿Listo? Entonces, esta relación que tiene con el ligamento arteriovenoso, antes era un vaso, pero fue involucionando y se convirtió en un ligamento, ¿ya? Podría decirse que es como un medio de fijación de la arteria pulmonar izquierda, ¿ya? Y a partir de la arteria pulmonar derecha, ¿de acuerdo? Acá está, la arteria pulmonar derecha va a bifurcarse, va a llevar sangre, dos arterias se van a ir para el lóbulo superior y dos arterias van a ir para el lóbulo medio. A partir del lóbulo medio va a generarse una ramificación para poder ir al lóbulo inferior. De la pulmonar izquierda, de la arteria pulmonar izquierda, como estamos viendo, va a generar vasos, pero ya a partir de la segmentación broncopulmonar. Si en cambio, a nivel del derecho, ya empieza la bifurcación a nivel de los bronquios secundarios, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso. Y van a llegar justamente hasta los pulmones. Acá tenemos a la arteria pulmonar
Acá está, arteria pulmonar, que va a llegar hacia su hematosis y va a salir por las venas pulmonares. ¿Listo? Bien, continuemos. Entonces, continuamos con las venas pulmonares, que vendría a ser la secuencia. Estas van a estar transportando sangre oxigenada y van a pertenecer al sistema de circulación, es menor, ¿ya? Acá es menor, acá lapsus brutus, acá es menor. Circulación menor. Forma parte del sistema de circulación menor y va a tener dos orígenes, ¿ya? A ver, acá quiero hacerles una hincapié con respecto a lo que se enseña a veces en algunas universidades. Muchas universidades mencionan que las venas pulmonares solamente se van a formar a partir de la red de capilares y de ahí va a continuar, ¿ya? Pero eso no es tan cierto, ¿de acuerdo? Como lo estoy mencionando, va a tener dos orígenes. Actualmente se dice dos orígenes, pero hay estudios y hay unos artículos que dicen que hasta puede tener hasta tres orígenes, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? El primer origen, o del que siempre hablan, es la red capilar de los lobulillos, el cual va a estar transportando la sangre que ya ha sido oxigenada, claro está. Entonces, esos van a pasar justamente por acá. Se forman la red de capilares y van a formar las venas pulmonares, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos venas broncopulmonares del éfor. Las venas broncopulmonares del éfor no van a llevar sangre oxigenada, llevan sangre desoxigenada, que va a ser justamente producto del metabolismo que se van a generar a nivel de los alvéolos. Entonces, ¿por qué me estás diciendo? Entonces, ¿está llevando sangre desoxigenada? Claro, porque esta vena broncopulmonar no es una vena funcional, es una vena nutricia, ¿de acuerdo? Les había mencionado que hay diferencias entre vasos. Entonces, yo acá lo que he hecho es que ¿cómo es que se van a formar las venas pulmonares? Se originan a partir de estas tributarias, que va a venir justamente de la red capilar de los lobulillos, y las venas broncopulmonares que están llevando sangre desoxigenada se va a mezclar con la sangre oxigenada que está llevando esta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas venas broncopulmonares van a recoger la sangre del producto metabólico a partir de los bronquios de pequeño calibre, ojo, de los de pequeño calibre, y van a desembocar en las venas pulmonares, por lo que se va a generar un pequeño shunt. Ese shunt lo van a ver en fisiología y de repente también cuando vean corazón van a ver que la sangre, cuando se habla de shunt, cuando hay una mezcla de sangre arterial con sangre venosa, es decir, sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Fisiológicamente es normal, ¿de acuerdo? Hay un cierto porcentaje que dentro de la sangre que tiene oxígeno, también haya sangre que no esté oxigenada. Y eso es normal, es un shunt fisiológico. Pero hay shunts patológicos que, bueno, van a ser justamente por comunicaciones aberrantes, ¿de acuerdo? Pero esto que les estoy mencionando, que las venas broncopulmonares van a tributar sangre desoxigenada a la sangre oxigenada que está llevando, que se forman a partir de las venas del lobulillo pulmonar, va a ser normal. Y a partir de estas, bueno, se van a formar las venas pulmonares superior derecha, la vena pulmonar inferior derecha, la vena pulmonar inferior izquierda, la vena pulmonar inferior izquierda. La vena pulmonar superior derecha, que viene desde el parénquima, va a recibir de los lóbulos superior y medio. La vena pulmonar inferior derecha recibe exclusivamente del lóbulo inferior. La vena pulmonar izquierda, superior izquierda, recibe del lóbulo superior, mientras que la vena pulmonar inferior izquierda va a recibir solamente del lóbulo inferior. Estos son del lado izquierdo, ojo, este es del lado izquierdo, y este es del lado derecho. Derecho, ¿de acuerdo? Del lado derecho y del lado izquierdo. Por eso coloco aquí, izquierdo, derecho. Y al final estos van a desembocar, van a formar cuatro, ¿de acuerdo? Van a formar cuatro vías de las venas pulmonares, y estas van a desembocar por último en la aurícula izquierda, terminando así parte de la circulación menor. Van a terminar en la aurícula izquierda. Y a partir de la aurícula izquierda ya pues pasa al ventrículo izquierdo, y ahí empieza parte del sistema de la circulación mayor, ¿sí? Listo, entonces ya hemos hablado de los vasos funcionales, ahora vamos a hablar de los vasos nutricios, que son los que van a llevar la sangre con nutrientes, oxígeno y glucosa para que puedan nutrirse el tejido pulmonar, ¿ya? Estos son vasos nutricios del pulmón, ¿ya? Vasos nutricios del pulmón, que van a tener un origen variable, ya que estos vasos van a originarse a partir de la aorta o a partir de otros vasos. Algo que sí deben de tener en cuenta es la diferencia entre el bronquio, la arteria bronquial derecha y la arteria bronquial izquierda. ¿Cuál va a ser? Justamente esto. ¿En cuántas arterias van a emerger? A partir del bronquio o la arteria bronquial derecha va a generar una sola arteria. Y la estamos viendo acá. A ver, voy a poner un zoom.
Va a estar formándose acá. Solamente está generándose una única arteria, ¿de acuerdo? Que puede venir de diferentes lados, ya sea de la mamaria interna, de la tercera intercostal, pero va a estar pasando por detrás del bronquio derecho. Y es una, solamente es única, ¿ya? Obviamente hay variantes, pero vamos a hablar de eso en un momento, ¿ya? ¿Y qué pasa con la arteria bronquial izquierda? Son dos venas bronquiales izquierdas que pueden generarse a partir de la aorta descendente, y acá están, acá las estoy marcando. Ustedes traten de identificarlas y rayar conmigo en su diapositiva o en su impresión que tengan, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser los orígenes? Pues, como les mencioné, tienen origen variable. Esta arteria bronquial derecha puede originarse tanto de la aorta como de la tercera arteria intercostal posterior derecha, de la arteria subclavia o de la mamaria interna. Ahora, lo he puesto en orden de secuencia, ¿ya? ¿Cuál es cuál es el origen más frecuente? El origen más frecuente, obviamente, es la aorta, continuado en una menor proporción es la tercera arteria intercostal posterior derecha. Esa es la secuencia, ¿de acuerdo? Esta es la más frecuente, es un poco frecuente, regularmente frecuente, y esta es poco frecuente, ¿ya? Pero igual las coloco para que tengan en cuenta que tiene origen variable. Y el origen de la arteria bronquial izquierda también lo he puesto en sentido de frecuencia. Este es el más frecuente, regularmente frecuente, y este es poco frecuente. Si se dan cuenta, la formación a partir de la mamaria interna es la poco frecuente, pero igual se dan algunos casos, ¿ya? Entonces, a partir de estos, de las arterias bronquiales, tanto derecha como izquierda, dicen asistencia. Bueno, no sé. Bueno, ya van a pasar la asistencia. A ver, continuamos. Ya, entonces, a partir de la arteria bronquial derecha, ¿de acuerdo? A partir de la arteria bronquial derecha y bronquial izquierda se van a formar otros ramos, que van a ser los ramos esofágicos, los ramos bronquiales y los ramos pleurales. Estos ramos esofágicos van a dar nutrición también al tejido esofágico, ¿de acuerdo? Son numerosas anastomosis que van a darse justamente por debajo de la aorta. Luego vamos a tener ya. Luego vamos a tener las ramas bronquiales que que también son numerosas y bastante voluminosas para los bronquios, ¿de acuerdo? Estas van a formar ramificaciones para poder nutrir a los bronquios. Por eso no les he hablado de la irrigación bronquial, porque lo iba a hablar acá al final, ¿ya? Luego tenemos los ramos pleurales que van a ir justamente, van a meterse por el hilio y van a ir a ramificar o a irrigar a la pleura, ¿de acuerdo? Estos van a separarse a partir del hilio. Y bueno, pues acá vemos que arterias bronquiales también van a penetrar al hilio y van a darle su irrigación al parénquima pulmonar, ¿ya? Entonces hemos visto acá cuáles van a ser sus posibles orígenes. Como les mencionaba, existen variantes con respecto a la emergencia de las arterias bronquiales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas variantes? Vamos a ver que a nivel del bronquio izquierdo, pueden generarse, ¿de acuerdo? Pueden generarse dos arterias, ¿de acuerdo? Que es lo normal. Y a partir del bronquio izquierdo, como estamos viendo de la aorta, va a emergerse solamente uno. Esa es la primera variante, que es la más frecuente, ¿ya? Aproximadamente entre un 40.8. Pero hay otras en las cuales va a haber una doble ramificación. Hay dos bronquiales derechas, dos bronquiales izquierdas. Puede generarse una sola bronquial izquierda y una bronquial derecha, o puede generarse dos bronquiales derecha y una bronquial izquierda. Esas son las variantes anatómicas que, bueno, en esta tablita, ya para que ustedes lo revisen con mayor detenimiento, lo he colocado para que sepan que en anatomía hay un término que se conoce como variante anatómica, ¿de acuerdo? Esas variantes anatómicas son a veces focos de estudio para poder tener un mayor procedimiento a nivel quirúrgico e incluso a nivel clínico, ¿ya? Bueno, ahora tenemos las venas bronquiales. Estas venas bronquiales, ¿de acuerdo? Van a llevar la sangre de los bronquios. A ver, hace un momento les hablé de las venas broncopulmonares de Lefford que llevan la sangre desoxigenada o el desecho metabólico generado en los vasos de pequeño calibre. Estas venas bronquiales, las venas bronquiales, van a llevar sangre de los bronquios de mediano y de gran calibre. He ahí la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, todo en nuestro cuerpo tiene que ser desaguado o por algún lugar tiene que llevarse el desecho metabólico. Entonces, en este caso, tanto las venas bronquiales como las venas broncopulmonares van a tener su recorrido a diferente nivel, ¿ya? Las venas broncopulmonares en los bronquios de pequeño calibre y en las venas bronquiales van a llevar sangre desoxigenada de los bronquios de mediano y de gran calibre, ¿ya? Entonces acá tenemos bronquios de mediano y de gran calibre, va a ser nuestro origen, y se van a formar la vena bronquial derecha, vena bronquial izquierda. La vena bronquial izquierda
derecha, va a llevar todo su recorrido a nivel del parénquima y va a desembocar justamente acá, ¿de acuerdo? Acá, que va a ser la vena ácidos mayor. Va a desembocar en la vena ácidos mayor. Acá la estamos viendo, justamente acá. Desemboca en la vena ácidos mayor. Acá la estamos viendo. Va a recorrer la vena, esta es la vena bronquial, y llega a la ácidos mayor y desemboca. ¿De acuerdo? Va a desembocar. Acá también tenemos al lado izquierdo, pero esta va a desembocar a nivel de la vena ácidos menor, o puede también ir hacia las partes más superiores y desembocar directamente en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, a este nivel, ¿de acuerdo? Puede generarse a partir de este nivel y llegar a desembocar acá. Luego vamos a tener que también puede desembocar en la mamaria, en la vena mamaria izquierda. Estamos hablando, ojo, de la vena bronquial izquierda, que van a ser estos los típicos lugares en los cuales va a llevar la sangre desoxigenada o parte del desecho metabólico, ¿ya? Listo. Ahora, con respecto a los nervios pulmonares, estos nervios pulmonares van a tener dos orígenes, ¿de acuerdo? Va a ser uno a partir del nervio vago, ¿de acuerdo? Del nervio vago, y otro va a ser a partir de la cadena simpática, ¿ya? Entonces, a partir del nervio vago, ¿cómo va a ser? El nervio vago, lo tenemos acá, que es este de acá, este es el nervio vago, el nervio vago. Este nervio vago va, en su recorrido, va a generar va a generar una serie de ramilletes, pero lo más importante y lo que he colocado acá es el nervio laringeo recurrente derecho por parte del neumogástrico o el vago derecho, y el nervio laringeo recurrente izquierdo por parte del neumogástrico izquierdo. Acá he colocado justamente dónde es que ese nervio va a empezar va a doblarse y va a ir hacia la parte posterior. Cuando me refiero a que va a doblarse, es que tenemos acá la arteria subclavia, llega parte de la rama del nervio laringeo recurrente, hace su doblez y continúa hacia la parte posterior. Por eso se llama recurrente, es decir que antes era anterior, pero ahora se hace posterior. Y acá lo vemos, miren, acá tenemos el nervio vago derecho, que va a tener su recorrido, hace un doblez a nivel de la arteria subclavia, esa es la arteria subclavia, y va a generar ese doblez y va a pasar acá, por la parte posterior, ¿ya? Ese es el recorrido de la vena, perdón, del nervio laringeo recurrente derecho. Y el nervio laringeo recurrente izquierdo va a pasar por debajo del callado de la aorta. Es este de acá, ¿ya? Pasa por debajo del callado de la aorta y continúa justamente en el ángulo tráqueo-esofágico, es decir, en el ángulo que se genera entre la tráquea y el esófago. Luego, este nervio vago va a generar una serie de plexos. Un plexo, se denominan plexos pulmonares, va a generar uno anterior que va a estar justamente por delante de la tráquea y otro posterior que se va a ubicar detrás de la tráquea. Y eso debemos recordar porque el nervio vago en su recorrido, acá a este nivel, lo que vamos a ver es que el nervio vago es este es el nervio vago, ¿ya? Al lado derecho va a formar pequeños plexos, ¿de acuerdo? Por eso se va a formar un plexo posterior. Y acá también va a formar plexos posteriores, acá. Vemos que el nervio vago sigue su recorrido, y acá este es el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, perdón, el bronquio izquierdo, y se va a formar el plexo posterior, ¿ya? Luego vamos a tener con la cadena simpática, que se van a formar a partir de los 5 ganglios torácicos, que van a formar acá. 1, 2, 3, 4, 5. El número 1, por lo general, va a estar formado o va a combinarse eh, con el primer, con el primer, con el primer ganglio torácico, ¿ya? Bueno, a ver, vamos a ver, va a tener las funciones, va a funcionar para las glándulas bronquiales, va a generar la vasoconstricción de algunos vasos sanguíneos e inhibe a la musculatura lisa. Acá tenemos el recorrido justamente de la cadena simpática, ¿de acuerdo? Acá está, el recorrido de la cadena simpática, que va a ser justamente en relación, casi en la articulación que se genera eh, entre la vértebra con la costilla, ¿ya? Y ya para terminar esto lo pueden revisar, vamos a ver que los ganglios linfáticos van a venir de dos grupos, un grupo superficial y un grupo profundo. El grupo superficial va a venir a partir de la pleura visceral, y el grupo profundo va a generarse en la periferia de los vasos, ¿ya? Acá tenemos una imagen justamente que está formándose los grupos superficiales y el grupo profundo. Y van a tener este recorrido, pues a nivel de los bronquios, a nivel de los bronquios se van a formar los ganglios broncopulmonares, los ganglios traqueobronquiales, los ganglios paratraqueales, los ganglios mediastínicos
y los ganglios, y los troncos linfáticos bronquiales. Y a partir de esto, lo que quiero que tengan en cuenta de esto es de dónde va a desembocar cada uno. Del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, va a desembocar en el conducto torácico, que es este de acá. Este es el conducto torácico, ¿ya? Este es el conducto torácico de acá. Este conducto torácico va a desembocar justamente en el ángulo que se va a formar de la subclavia con la yugular, ¿de acuerdo? Ahí es donde se va a formar. Y el conducto linfático derecho, perdón, es este de acá, que se va a formar, que va a ir justamente al tronco brachiocefálico, a la vena brachiocefálica derecha. ¿Listo? Eso es lo que sí tienen que tener en cuenta. Ya pueden repasar la secuencia que les he mencionado y van ahí estudiando, ¿ya? Bueno, acá les he dejado una imagen para que ustedes practiquen, ya lo harán en su casa. Esta es la literatura en la cual me he basado para poder hacer la revisión de las vías respiratorias inferiores. Les doy gracias por su atención. Y si tienen alguna pregunta, vamos a dar un minuto para una pregunta. Estoy sobre el tiempo, 6 minutos sobre el tiempo. Y bueno, si tienen preguntas pueden escribirlo. Si no, pues daríamos por concluida la charla del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Espero que se haya entendido. Ya, me parece que no hay preguntas. O ha todo quedado claro o todo ha sido muy confuso. Espero que no haya sido confuso. Igual tienen la grabación para que la puedan ver. Y si no, pues pueden contactarme o pueden escribirme para poder decir, oye, Paul, no, soy este estudiante de tal, no me quedó claro esto. Pueden contactarme. No hay ningún problema con eso. ¿Ya? Agradezco su atención. Ya nos estaremos viendo en el taller. Gracias a todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Chau.